Valeria estaba parada en mi sala, con esa sonrisa helada que había perfeccionado durante los últimos meses, mientras el notario movía papeles como si estuviera repartiendo cartas para mi funeral. Le sonreí de vuelta y dije: «Perfecto. Pero hagamos una parada rápida en el Ministerio Público primero. Han estado esperando escuchar sobre esos documentos que les envié ayer». El color se desvaneció de su rostro más rápido que el agua por un desagüe roto. Si estás escuchando esto, probablemente te preguntas cómo llegué aquí, parada frente a frente con la nuera que pensó que había engañado a una mujer de 65 años. Bueno, prepárate porque esta historia comienza con las 48 horas más humillantes de mi vida y termina con las más satisfactorias. 2 días antes, había visto a mi único hijo, Rodrigo, casarse con Valeria en la misma iglesia donde me casé con su padre hace 38 años. La ceremonia fue hermosa. Valeria se veía radiante, y pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente podríamos construir una relación real. Después de todo, estaba esperando a mi futuro nieto. Qué ingenua puede ser una mujer. La recepción fue en el salón de eventos. Los Cacarandas, el mismo lugar donde había trabajado como mesera para pagar la universidad de Rodrigo. Había reunido 180,000 pesos para su boda, dinero que había ahorrado de mi pensión de maestra, comiendo frijoles y arroz, caminando al mercado para ahorrar en pasajes. Esperanza ha sido de gran ayuda, anunció Valeria a una mesa llena de sus amigas, su voz goteando esa clase de dulzura que duele los dientes. Ha estado viviendo con nosotros por meses, ayudando con el enganche de nuestra casa. Una suegra tan generosa. Las mujeres en la mesa sonrieron educadamente, pero capté las miradas que intercambiaron. Sabía lo que estaban pensando. Pobre vieja, probablemente ya no puede valerse por sí misma. Lo que Valeria no mencionó fue cómo había ocurrido esa ayuda. Hace 4 meses, había convencido a Rodrigo de que mi pequeño departamento no era seguro para una mujer mayor viviendo sola. «¿Qué tal si te caes, mamá?», había dicho, con lágrimas en los ojos. «¿Qué tal si algo pasa y nadie se entera por horas?». Antes de darme cuenta, me habían sacado de mi departamento y metido en su cuarto de huéspedes temporalmente, mientras buscábamos algo más adecuado para mis necesidades. Mientras tanto, los 180,000 pesos que les había dado para el enganche de su casa, misteriosamente se habían convertido en un préstamo que sería pagado cuando las cosas se calmaran. Las cosas nunca se calman cuando alguien está ocupado gastando tu dinero. «Prácticamente es familia», continuó Valeria, y la manera en que dijo prácticamente hizo que mi pecho se apretara, como si después de 5 años de noviazgo con Rodrigo, y 10 meses planeando la boda, todavía estuviera audicionando para ser aceptada. Pero la verdadera humillación llegó durante los discursos. Rodrigo se levantó, copa de champán en mano, sonriendo a su nueva esposa. «Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este día», comenzó. «Mi hermosa esposa, nuestras familias, y por supuesto mi madre, que siempre ha estado ahí cuando la hemos necesitado». Aplauso educado. Normal hasta ahí. Entonces Valeria se levantó, elegante en su vestido de novia, y el salón se quedó en silencio. «También quiero decir algo sobre Esperanza», dijo, su sonrisa tan brillante que podría haber iluminado todo el lugar. Mi corazón se hinchó. Tal vez me había equivocado sobre Valeria. Ha estado viviendo con nosotros por meses, y he aprendido tanto sobre la lealtad familiar de ella. Me ha enseñado que las madres reales nunca dejan de cuidar a sus hijos, sin importar qué tan grandes sean. El aplauso era incierto ahora. La gente no sabía si debía aplaudir o no. Valeria no había terminado. «Esperanza incluso nos está ayudando financieramente porque eso es lo que hacen las madres. Sacrifican todo por la felicidad de sus hijos. Es realmente inspirador ver a alguien tan desinteresada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí cada ojo en el salón sobre mí, y entendí con claridad cristalina lo que acababa de pasar. Valeria me había marcado públicamente como dependiente, alguien que no podía soltar las riendas, alguien que todavía estaba sosteniendo financieramente a su hijo adulto. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte llegó a la mañana siguiente cuando desperté y encontré a Valeria y un hombre de traje sentados en mi mesa de la cocina. Bueno, la mesa de la cocina de ellos, como Valeria había empezado a llamarla. «Esperanza», dijo Valeria alegremente, como si nada hubiera cambiado durante la noche. «Este es el licenciado Herrera de Servicios Legales Premier. Necesitamos hablar sobre algunos papeles». Me serví café con manos que solo temblaron ligeramente. Después de 43 años de maternidad, había aprendido a reconocer las tácticas de emboscada. «¿Qué tipo de papeles?». Valeria intercambió una mirada con el notario.
Rodrigo y yo hemos estado hablando. Y creemos que es hora de hacer algunos cambios. Has sido tan generosa con el enganche de la casa. Y queremos asegurarnos de que estés bien cuidada mientras envejeces. El café se volvió amargo en mi boca. ¿Qué significa eso exactamente? El licenciado Herrera se aclaró la garganta. Señora Morales, su hijo y nuera han arreglado para que se mude a Casa Dorada. Es una hermosa residencia geriátrica, con atención las 24 horas. Ya pusieron un depósito. Mi taza de café golpeó la mesa más fuerte de lo que pretendía. Sin preguntarme, queríamos que fuera una sorpresa, dijo Valeria, su voz gentil, pero sus ojos duros como pedernal. Rodrigo ha estado tan preocupado por ti viviendo independientemente. Y francamente, Esperanza, has parecido un poco olvidadiza últimamente. Olvidadiza. La palabra me golpeó como una bofetada. Tenía 65 años, no 95, y mi mente estaba más afilada que la mayoría de la gente de la mitad de mi edad. Pero Valeria había estado construyendo esta narrativa por semanas. ¿No es cierto? Pequeños comentarios sobre que perdía cosas. Correcciones gentiles cuando recordaba eventos diferente a como ella los recordaba. He sido olvidadiza, dije cuidadosamente. ¿O esperas que no recuerde que la casa en la que estamos sentadas tiene mi nombre en la escritura junto al de Rodrigo? La sonrisa de Valeria nunca vaciló, pero algo cambió detrás de sus ojos. En realidad, Esperanza, esa es parte de lo que necesitamos discutir. Rodrigo y yo hemos decidido refinanciar, y sería más simple si la propiedad estuviera únicamente a nuestros nombres. Papeles más limpios. ¿Entiendes? Y mis 180,000 pesos de enganche. Considéralos un regalo de bodas, dijo Valeria dulcemente. Después de todo, quieres que tu hijo sea feliz, ¿no es cierto? El notario se estaba poniendo incómodo. Podía verlo revisando su reloj, probablemente preguntándose cuánto más duraría este drama familiar. No tenía idea de que estaba presenciando un asalto a plena luz del día. ¿Dónde está Rodrigo?, pregunté. No debería estar aquí para esta conversación. Está en el gimnasio, respondió Valeria sin perder el ritmo. Encontró toda esta charla financiera estresante, así que pensó que sería mejor si yo me encargara. ¿Entiendes? Estrés de recién casados y todo eso. Por supuesto, Rodrigo siempre había evitado la confrontación, especialmente cuando se trataba de dinero. Cuando tenía 12 años y quería una bicicleta, me había mandado una carta en lugar de pedírmela cara a cara. Cuando chocó el coche a los 17, vería de hecho que su novia me llamara con las noticias. Y ahora a los 41 años, todavía mandaba intermediarios a hacer su trabajo sucio. Señora Morales, dijo el notario gentilmente, necesito informarle que según estos documentos, estaría renunciando a todo reclamo sobre la propiedad a cambio de tener sus costos de residencia geriátrica cubiertos por el primer año. Un año. Me estaban comprando mi propia inversión por un año de cuidados en asilo. ¿Y después de ese año?, pregunté. Valeria se encogió de hombros delicadamente. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Tal vez ya te hayas adaptado para entonces. Tal vez te guste tanto que no quieras irte. La audacia era impresionante. Habían planeado todo este escenario. La boda, el discurso conmovedor sobre lealtad familiar, mudarme a su casa para establecer dependencia, y ahora el acto final de despojarme de mis bienes y mi independencia de un solo golpe. Pero aquí está la cosa sobre subestimar a alguien. Solo funciona si no lo ven venir. Necesito tiempo para pensar esto, dije levantándome de la mesa. La máscara de Valeria se deslizó por un momento. Esperanza, el licenciado Herrera tiene otras citas hoy. Sería mucho más conveniente si pudiéramos manejar esto ahora. Estoy segura de que sería, respondí, pero no voy a firmar nada hoy. El notario se veía aliviado. Por supuesto, señora Morales. Tómese todo el tiempo que necesite. Estas son decisiones importantes. Después de que se fueron, me senté sola en la sala que había ayudado a amueblar, mirando las paredes que había ayudado a pintar en la casa que había ayudado a comprar. Valeria había cometido un error crucial en su plan maestro. Había olvidado que yo había sido la madre de Rodrigo por 43 años, lo que significaba que había estado lidiando con sus esquemas y evasiones desde antes de que ella naciera, y había aprendido algunas cosas sobre jugar a largo plazo. Esa tarde, mientras Valeria estaba en el salón arreglándose las uñas después de la boda, hice algo que no había hecho en meses. Revisé mis propios papeles, los documentos que había guardado en la caja fuerte que Valeria había insistido en almacenar en algún lugar seguro en el closet de su recámara.
Gracioso cómo algún lugar seguro realmente significaba algún lugar donde Esperanza no puede llegar sin pedir permiso primero. Encontré exactamente lo que estaba buscando. La escritura original de la casa mostrando tanto el nombre de Rodrigo como el mío. El cheque cancelado por 180,000 pesos. Claramente marcado como enganche, y más importante, los documentos de poder notarial que Rodrigo me había pedido que firmara hace 6 meses. Valeria había presentado esos papeles como una precaución. Solo en caso de que algo te pase, Esperanza, Rodrigo podría ayudar a manejar tus asuntos sin tener que pasar por los tribunales. Es bastante común para personas de tu edad. Había leído cada palabra de esos documentos 3 veces antes de firmarlos. Lo que Valeria no sabía era que también había hecho que mi abogado agregara una cláusula muy específica. Una que hacía el poder notarial condicional a mi competencia mental determinada por 2 médicos independientes. En otras palabras, si estaba lo suficientemente lúcida para manejar mis propios asuntos, el poder notarial era nulo. Y a pesar de lo que Valeria quería que todos creyeran, yo estaba perfectamente lúcida. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Rodrigo. Perdón por perderme la junta de esta mañana. ¿Cómo salió lo de los papeles? Me quedé viendo ese mensaje por mucho tiempo. Mi hijo preguntando sobre firmar mis derechos y bienes vía mensaje de texto, como si fuera una transacción de negocios que podía delegar a su esposa. Le contesté, necesitamos discutirlo cuando llegues a casa. La respuesta llegó inmediatamente. En realidad me voy a quedar en casa de Tomás esta noche. Recuperación de la boda. Ya sabes cómo es. Valeria me puede poner al tanto mañana. Recuperación de la boda. Llevaba casado menos de 48 horas y ya estaba evitando llegar a casa. O tal vez estaba evitando enfrentar lo que habían tratado de hacerme. Esa noche, Valeria ordenó comida china y comimos en relativo silencio. Parecía confiada de que yo cedería, que la presión del tiempo y su manipulación paciente eventualmente me desgastarían. Esperanza, dijo mientras recogíamos los platos. Espero que sepas que todo lo que estamos haciendo es porque te amamos. Rodrigo se preocupa constantemente por tu seguridad, tu futuro. Este arreglo le daría mucha tranquilidad. Estoy segura de que sí, respondí. Casa Dorada realmente es hermosa. Tienen actividades, horas sociales, incluso una biblioteca. Harías nuevas amigas. Tendrías gente de tu edad con quien hablar. Gente de mi edad, como si de alguna manera me hubiera vuelto incompatible con el resto del mundo por virtud de haber vivido durante la administración de José López Portillo. ¿Has visitado este lugar?, pregunté. Por supuesto, Rodrigo y yo lo visitamos el mes pasado. El personal es maravilloso, y los cuartos son bastante espaciosos, mucho más apropiados para alguien con tus necesidades. Mis necesidades. Ahí estaba esa frase otra vez. Como si tener 65 años automáticamente creara una lista de requerimientos especiales que solo Valeria podía identificar. ¿Cuáles son exactamente mis necesidades, Valeria? Se veía sorprendida por la pregunta. Bueno, ya sabes, necesidades de la tercera edad, supervisión médica, interacción social con pares, actividades estructuradas, el tipo de apoyo que se vuelve necesario mientras envejecemos. Asentí pensativamente. Y has determinado que necesito estas cosas porque, Esperanza, tienes casi 70 años. Vivir independientemente se vuelve más desafiante a tu edad. Solo estamos siendo proactivos. Casi 70. Tenía 65 años y 4 meses. Pero Valeria había estado redondeando hacia arriba por semanas, agregando meses y años a mi edad, como si me estuviera acelerando hacia la incompetencia. Ya veo, dije. ¿Y cuándo decidieron tú y Rodrigo que ya no era capaz de tomar mis propias decisiones? La paciencia de Valeria empezó a deshilacharse en los bordes. No estamos diciendo que seas incapaz, Esperanza. Estamos diciendo que es hora de ser realistas sobre tus limitaciones. Limitaciones que casualmente incluían la limitación de poseer propiedades que ellos querían controlar. Esa noche me quedé despierta en la recámara de huéspedes, que una vez había sido mi solución temporal, y ahora aparentemente era mi última noche de libertad. Valeria había dejado claro que el arreglo de Casa Dorada pasaría con o sin mi cooperación. Usarían el poder notarial, dirían que me estaba volviendo olvidadiza e insegura. Pero Valeria había cometido su segundo error crucial. Había asumido que una mujer que había criado a un hijo sola, que había trabajado turnos dobles y trabajos nocturnos, que había sobrevivido la muerte de un esposo, y construido una vida de la nada, sería fácil de manipular. La mañana del martes me levanté temprano e hice mis famosos hot cakes de arándanos, la misma receta que había estado haciendo para Rodrigo desde que tenía 5 años,
cuando se sentaba en nuestra pequeña mesa de la cocina, en nuestro pequeño departamento, y me contaba sobre sus sueños, de tener una casa grande algún día. Había querido ayudarlo a lograr ese sueño. Nunca imaginé que lo usaría para enjaularme. Estos huelen maravillosos, dijo Valeria, apareciendo en la cocina en su pijama de seda, perfectamente coordinada, incluso a primera hora de la mañana. ¿Cuál es la ocasión? Ninguna ocasión, solo me dio ganas de cocinar. Se sentó y aceptó un plato, cortando sus hotcakes en pedazos precisos y ordenados. Espero que hayas tenido tiempo de pensar sobre nuestra conversación de ayer, Esperanza. El licenciado Herrera llamó. Puede venir de nuevo esta tarde, si estás lista para seguir adelante. Definitivamente he estado pensando, dije sentándome frente a ella con mi propio plato. Bien, sé que es difícil dejar ir la independencia, pero a veces las personas que nos aman tienen que tomar decisiones difíciles por nosotros. Tomé un bocado de hot cake, saboreando la explosión de arándanos. ¿Puedo preguntarte algo, Valeria? Por supuesto. ¿Qué te hizo decidir que necesitaba residencia geriátrica? Se veía confundida. Bueno, como dije, tu edad, tu seguridad. No, quiero decir específicamente, ¿qué incidente te hizo pensar que no era seguro que viviera independientemente? Valeria hizo una pausa, su tenedor a medio camino hacia su boca. No se trata de un incidente, Esperanza, se trata de vulnerabilidad general, pero debe haber habido algo que disparó esta preocupación. Una caída, confusión, olvidar apagar la estufa. No exactamente, pero deambular por las noches, perderse, tener problemas manejando medicamentos. Esperanza, no se trata de esperar a que pase algo terrible, se trata de ser proactivos. Asentí lentamente. Entonces, no puedes señalar una sola instancia donde haya demostrado el tipo de deterioro cognitivo o físico que justificaría residencia geriátrica. Valeria se estaba poniendo alterada. El panorama general de una mujer que maneja sus propias finanzas, mantiene su propia salud, maneja con seguridad, cocina comidas y participa en actividades sociales normales. Has estado viviendo con nosotros por meses, porque te convencí de que tu departamento no era seguro, pero me había estado cuidando sola en ese departamento, por 15 años sin incidentes. Valeria dejó su tenedor, su actitud matutina agradable agrietándose. Esperanza, no entiendo por qué estás haciendo esto tan difícil. Estamos tratando de ayudarte. ¿En serio? Pregunté silenciosamente. ¿O se están tratando de ayudar a ustedes mismos con mis bienes? El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el refrigerador zumbando en la esquina. ¿Cómo te atreves?, susurró Valeria, su cara enrojeciéndose. ¿Cómo te atreves a acusarnos de robo? No estoy acusando a nadie de robo. Estoy haciendo una pregunta legítima. Si este arreglo realmente se trata de mi bienestar, ¿por qué casualmente resulta en que ustedes ganen propiedad completa de una propiedad que ayudé a comprar? Valeria se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. No tengo que escuchar esto. Estás siendo paranoica e hiriente. ¿En serio? Entonces modifiquemos el arreglo. Consideraré la residencia geriátrica, pero la casa se queda a ambos nombres, el mío y el de Rodrigo. Así ustedes obtienen la tranquilidad sobre mi seguridad, pero yo mantengo mi seguridad financiera. Ese no es. Los papeles ya están preparados. Los papeles se pueden cambiar. Valeria me miró fijamente por un largo momento, y vi algo feo parpadear en su cara, algo calculador y frío que me hizo sentir escalofrío. ¿Sabes cuál es tu problema, Esperanza?, dijo finalmente. No puedes soltar las riendas. No puedes aceptar que Rodrigo tiene una esposa ahora, una familia propia. Quieres seguir controlando su vida, mantenerlo dependiente de ti financiera y emocionalmente. La acusación golpeó como un golpe físico. Eso no es cierto. No es cierto. Te mudaste aquí, te insertaste en nuestro matrimonio. Lo haces sentir culpable cada vez que trata de construir una vida separada de ti. Esto no se trata de la casa, Esperanza. Se trata de que te niegas a aceptar que tu papel en la vida de Rodrigo ha cambiado. Sentí lágrimas picar mis ojos, porque había suficiente verdad en lo que decía para doler. Había estado luchando con el matrimonio de Rodrigo, sintiéndome desplazada y menos importante, pero eso no significaba que mereciera ser despojada de mi independencia y mis bienes. Incluso si eso fuera cierto, dije, mi voz firme a pesar del dolor en mi pecho, no justificaría engaño y explotación financiera. Valeria se rió, un sonido como vidrio rompiéndose. Explotación financiera. Nos diste ese dinero libremente, Esperanza. Te mudaste aquí por tu propia elección. Nadie te obligó a hacer nada.
Después de que sistemáticamente minaste mi confianza en mi capacidad de vivir independientemente. ¿Yo qué? Los comentarios sobre mi olvido, las sugerencias sobre mi seguridad, la erosión gradual de mi autonomía. Has estado preparando esto por meses, ¿no es cierto? La cara de Valeria se quedó muy quieta. Por un momento, su máscara se deslizó completamente, y vi el cálculo frío por debajo. Fue entonces cuando supe con certeza que esto no se trataba para nada de mi bienestar. Estás siendo ridícula, dijo Valeria, pero su voz había perdido su dulzura melosa. Ahora sonaba como lo que realmente era. Una mujer cuyos planes cuidadosamente trazados estaban siendo cuestionados por alguien a quien había subestimado. ¿En serio? Me levanté y caminé hacia el cajón de la cocina, donde había estado guardando mis papeles importantes. Hablemos de tiempo, Valeria. Saqué una pequeña libreta, donde había estado rastreando algo muy específico durante los últimos 3 meses. 15 de marzo leí en voz alta. Mencionaste que había dejado la estufa prendida después de hacer el desayuno. Excepto que había hecho tostadas en el tostador. No usé la estufa para nada. La cara de Valeria no mostraba expresión, pero podía ver los engranajes girando detrás de sus ojos. 22 de marzo. Le dijiste a Rodrigo que había olvidado nuestros planes de cena, e hice otros arreglos. Excepto que nunca tuvimos planes de cena. Tú me cancelaste esa mañana. Volteé la página. 3 de abril. Sugeriste que estaba teniendo problemas siguiendo conversaciones, porque te había pedido que repitieras algo. Lo que realmente había pedido era que hablaras más fuerte, porque estabas susurrando. Esperanza, no sé qué crees que estás probando. 18 de abril. Le mencionaste a la vecina que me había confundido sobre qué día era. Había preguntado si era martes o miércoles, porque había perdido la cuenta durante mi recuperación de la gripe, lo cual no le mencionaste a ella. Podía ver a Valeria calculando, tratando de averiguar cuánto sabía, cuánto podía probar. Has estado construyendo un caso en contra de mi competencia mental por meses, continué. Cada error menor, cada momento senior normal, cada instancia de estar cansada o enferma, has estado catalogándolo todo y presentándolo como evidencia de deterioro. Estás siendo paranoica. ¿En serio? Entonces, ¿por qué le dijiste a la organizadora de bodas que me estaba confundiendo sobre detalles, cuando simplemente no estuve de acuerdo con tu elección de flores? Valeria estaba callada ahora, su mandíbula apretada. ¿Y por qué? Continué. Le dijiste a Rodrigo que me estaba obsesionando con asuntos de dinero cuando hice preguntas razonables sobre cómo se estaban gastando mis 180,000 pesos. Porque estaba siendo inapropiada. ¿Inapropiada cómo? Por querer saber qué pasó con mi propio dinero. Valeria explotó. Ya no es tu dinero, Esperanza. Nos lo diste. No puedes darle un regalo a alguien y luego pasar el resto de tu vida cuestionando cómo lo usan. ¿Un regalo? Me reí. Pero no había humor en ello. ¿Cuándo exactamente se volvió regalo mi contribución para el enganche? Porque tengo el papeleo original aquí mismo. Y está muy claramente documentado como un préstamo. Saqué la carpeta que había recuperado del closet de su recámara, la que Valeria pensó que estaba seguramente guardada lejos de mis dedos viejos y olvidadizos. Un préstamo que tú y Rodrigo acordaron pagar en 2 años con mi nombre manteniéndose en la escritura como garantía hasta que fuera reembolsado completamente. Valeria se puso muy pálida. No se suponía que, Rodrigo dijo que había explicado. Rodrigo dijo muchas cosas. Pero lo que importa es lo que está escrito. ¿No es cierto? Extendí los documentos en la mesa de la cocina como una mano ganadora de póker. Acuerdo de préstamo. Escritura con ambos nombres. Poder notarial con cláusula de competencia mental. Y mi favorito personal. El correo electrónico de ti para Rodrigo de hace 2 meses. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. ¿Qué correo? El que escribiste, y cito: necesitamos movernos más rápido con la situación de Esperanza. Está haciendo demasiadas preguntas sobre el dinero, y me preocupa que vaya a causar problemas con el RF, INANCIAMIEN, IENTO. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Revisaste mis mensajes privados, revisaste mi vida privada y la desmantelaste sistemáticamente. Diría que estamos a mano. Valeria se sentó pesadamente, su compostura perfecta finalmente agrietándose. No entiendes la presión bajo la que estamos, Esperanza. Los pagos de la hipoteca, los gastos de la boda, el bebé que viene. Necesitaban mi dinero y mi propiedad, pero no a mí. Eso no es cierto, no es cierto.
porque tu plan estaba bastante claro. Hacer que firmara mis bienes, estacionarme en una residencia geriátrica y tener poder notarial para asegurar que no pudiera causar más problemas. ¿Cuánto tiempo antes de que hubieras convencido a Rodrigo de que estaba demasiado senil para manejar visitas? ¿Cuánto tiempo antes de convertirme en esa anciana triste cuya familia nunca viene a verla? Valeria estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por su cara perfecta. No estábamos tratando de lastimarte, solo necesitábamos opciones. El bebé, nuestro futuro. Necesitábamos seguridad, a costa de mi seguridad. Eres vieja, Esperanza. No necesitas seguridad de la manera que nosotros. No tienes décadas de vida por delante, niños que criar, carreras que construir. Tenemos gastos que no puedes entender. Y ahí estaba, la verdad fea debajo de toda la manipulación y el gaslighting. En la mente de Valeria, mis años restantes valían menos que sus planes futuros. Mis necesidades eran negociables porque no me quedaba tanto tiempo para necesitar cosas. Tienes razón, dije en voz baja. Me estoy haciendo mayor. Probablemente no me quedan décadas. Valeria se veía esperanzada por primera vez esa mañana, lo cual es exactamente por qué, continué, no voy a gastar el tiempo que me queda siendo manipulada y controlada por alguien que me ve como desechable. La esperanza desapareció de su cara. No voy a firmar tus papeles, Valeria, no hoy, no mañana, nunca, y si tú y Rodrigo me quieren fuera de esta casa, van a tener que seguir procedimientos legales, lo que significa probar que realmente soy incompetente, no solo inconveniente. Fue entonces cuando Valeria cometió su tercer y más crucial error. Decidió ponerse malvada. Tú, vieja egoísta y amargada, siseó Valeria, toda pretensión de nuera cariñosa evaporándose como niebla matutina. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a Rodrigo? ¿A nuestro matrimonio? Había estado esperando este momento. El momento cuando su máscara se deslizaría completamente y me mostraría quién realmente era debajo de toda esa dulzura practicada. Ilumíname, dije calmadamente. Estás destruyendo su felicidad. Está dividido entre su esposa y su madre, y lo estás haciendo escoger. ¿Qué tipo de madre le hace eso a su propio hijo? El tipo que le enseñó que el amor no viene con etiquetas de precio. Valeria se rió, agudo y amargo. ¿Amor? ¿Llamas a esto amor? Lo estás chantajeando emocionalmente, haciéndolo sentir culpable por tener su propia vida. Has estado haciéndolo toda su vida, ¿no es cierto? Sentí algo frío asentarse en mi pecho. ¿Qué quieres decir? Rodrigo me contó todo, Esperanza, sobre cómo lo hiciste sentir culpable para que se quedara local para la universidad en lugar de ir a Monterrey. Cómo tuviste misteriosos sustos de salud cada vez que trató de tener una relación seria. Cómo lo hiciste sentir responsable de tu soledad después de que murió su padre. Cada palabra estaba diseñada para cortar profundo, y lo hicieron, porque como todas las mentiras efectivas, contenían hilos de verdad torcidos en formas feas. Apoyé su elección de universidad, dije en voz baja, después de que lloraste sobre cómo estarías sola, cómo habías trabajado tan duro para ponerlo en la escuela. Y no sería bonito si se quedara lo suficientemente cerca, para visitar regularmente. ¿Había dicho esas cosas? Tal vez. Había estado sola, asustada sobre enfrentar el síndrome del nido vacío y la viudez simultáneamente, pero nunca había tratado de controlar sus elecciones. Y los sustos de salud, continuó Valeria, sintiendo debilidad, los dolores de pecho cuando empezó a ponerse serio con Jennifer en la universidad, los mareos cuando estaba planeando mudarse a Guadalajara con Sara. Mi boca se secó. Esos problemas de salud habían sido reales, inducidos por estrés, pero reales. El doctor lo había confirmado. Pero el tiempo, has estado manipulándolo por años, Esperanza, haciéndote el centro de su mundo jugando la víctima, y ahora lo estás haciendo otra vez. Lo estás haciendo escoger entre su madre y su esposa embarazada. Lo estás forzando a elegir entre tu comodidad y el futuro de su familia. ¿Qué tipo de persona hace eso? Las acusaciones golpearon como golpes físicos, porque había suficiente verdad en ellas para doler. ¿Había sido demasiado dependiente de Rodrigo a través de los años? ¿Lo había inconscientemente hecho sentir culpable para que se quedara cerca? Pero incluso si lo había hecho, no justificaba lo que estaban haciendo ahora. Incluso si todo lo que acabas de decir fuera cierto, logré decir, no te da el derecho de defraudarme. ¿Defraudar? La voz de Valeria se alzó hasta casi un grito. Estamos tratando de cuidarte. Estamos tratando de asegurar que tengas un lugar seguro donde vivir y atención médica cuando la necesites, robando mis bienes y almacenándome en una facilidad que nunca elegí, asegurándonos de que no termines sola y desvalida sin nadie que te cuide.
Prefiero estar sola que estar con gente que me ve como una carga que manejar. Fue entonces cuando Valeria me mostró exactamente cuánto había estado conteniendo. Bien, dijo, su voz mortalmente calmada. ¿Quieres jugar rudo? Esperanza, juguemos rudo. Tienes 24 horas para reconsiderar tu posición. ¿O qué? Le cuento a Rodrigo sobre las pastillas. Mi sangre se convirtió en agua helada. ¿Qué pastillas? Valeria sonrió, y fue la expresión más aterradora que había visto jamás en una cara humana. El clonazepam que encontré en tu bolsa. La receta que no es tuya. El medicamento que has estado escondiendo de nosotros. La miré, entendiendo amaneciendo como un amanecer lento. Esas eran las pastillas de Sara Martínez. Me había pedido que recogiera su receta, porque no podía salir del trabajo. Se las iba a entregar esa tarde. ¿Puedes probarlo? Sara Martínez, que se mudó a Phoenix el mes pasado. Esa Sara Martínez. El cuarto giró ligeramente. Sara se había mudado, sí, pero me había pedido que recogiera su receta como un favor antes de irse para ahorrarle un viaje a la farmacia. Las pastillas todavía estaban en mi bolsa, porque había olvidado dárselas antes de que se mudara. Vas a decir que estoy abusando de medicación recetada que no es mía. Voy a expresar preocupación sobre tu juicio y tus potenciales problemas de adicción, combinado con tus recientes acusaciones paranoides sobre explotación financiera, tus problemas documentados de confusión y memoria, y tu comportamiento cada vez más errático. Dejó la amenaza colgando en el aire entre nosotras. Rodrigo no tendrá más opción que buscar tutela legal para tu propia protección. Me senté pesadamente, el alcance completo de su manipulación finalmente volviéndose claro. No solo había estado construyendo un caso para residencia asistida, había estado construyendo un caso para control legal completo sobre mi vida. ¿Planeaste esto?, susurré. Planeé para contingencias, respondió Valeria fríamente. Esperaba que fueras razonable, pero me preparé para la posibilidad de que fueras difícil. Rodrigo hará lo que sea necesario para proteger a su familia. Y yo soy su familia ahora, Esperanza. Tú solo eres la mujer que lo crió. La crueldad en esa declaración me quitó el aliento. Ahora, continuó Valeria, revisando su reloj. El licenciado Herrera estará aquí a las 2. Puedes firmar los papeles voluntariamente y mudarte a Casa Dorada con dignidad, o puedes pelear y encontrarte declarada incompetente por una corte. Empezó a salir de la cocina, luego se detuvo en el umbral. Y Esperanza, si siquiera piensas en tratar de contarle a Rodrigo tu versión de esta conversación, recuerda que eres una anciana confundida con un problema de drogas y delirios paranoicos. ¿A quién crees que le va a creer? ¿A su esposa embarazada o a su madre cada vez más inestable? Después de que se fue, me senté sola en la cocina donde había hecho el desayuno esa mañana como si fuera cualquier otro día. Pero todo había cambiado. Valeria me había mostrado exactamente qué tan atrapada estaba, qué tan completamente había planeado mi destrucción. Pero Valeria había cometido un último error. Había olvidado que yo había tenido 43 años para aprender sobre la personalidad de mi hijo, sus patrones, sus debilidades, y había tenido 43 años para aprender sobre paciencia, planeación y el arte del juego largo. A la 1:45 de la tarde, el licenciado Herrera llegó con su portafolio y sus papeles oficiales. A la 1:46 p.m. Valeria descubrió que algunos juegos se ganan antes de que siquiera comiencen. Señora Morales, dijo el licenciado Herrera, acomodándose en su silla con eficiencia profesional. Entiendo que le gustaría proceder con los arreglos de residencia geriátrica hoy. Le sonreí de la misma manera que había estado sonriendo a gente que me subestimaba durante 65 años. En realidad, licenciado Herrera, me gustaría discutir algo completamente diferente. Valeria se congeló a la mitad de servirle café. Esperanza, acordamos. No acordamos nada, Valeria, pero sí pasé tiempo esta mañana haciendo llamadas telefónicas. Saqué de mi bolsa, la misma bolsa donde Valeria pensó que había encontrado evidencia de abuso de medicamentos, una carpeta manila. Licenciado Herrera, ¿está familiarizado con las leyes de abuso de adultos mayores en este estado? El notario se movió incómodamente. Eso no es realmente mi área de experiencia, señora Morales. Bueno, permítame educarlo. La explotación financiera de personas de la tercera edad es un delito grave punible con hasta 10 años de prisión y restitución completa de daños. La taza de café de Valeria tintineó contra su platillo. Esperanza, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando sobre fraude sistemático, Valeria.
Estoy hablando sobre un esquema cuidadosamente orquestado para separarme de mis bienes e independencia a través de manipulación psicológica y documentación falsa. Abrí la carpeta y extendí su contenido sobre la mesa como una mano de cartas que había estado guardando exactamente para este momento. Licenciado Herrera, me gustaría que viera el acuerdo de préstamo original para el enganche de la casa, el que claramente establece que este era dinero que debía ser reembolsado, no un regalo. También me gustaría que viera la escritura que muestra propiedad conjunta, la cual mi nuera ha estado tratando de que firme bajo pretextos falsos. El notario examinó los documentos, su actitud profesional volviéndose cada vez más incómoda. Señora Morales, estos parecen ser instrumentos financieros legítimos. Lo son, y aquí está el rastro de correos entre Valeria y Rodrigo, discutiendo cómo manejar la situación de Esperanza antes de que me convirtiera en un problema para sus planes de refinanciamiento. Valeria se puso blanca. ¿Cómo conseguiste acceso a nuestras comunicaciones privadas? De la misma manera que has estado accediendo a mi información médica, mis registros financieros y mis pertenencias personales sin permiso. La diferencia es que lo que hice fue legal. Saqué otro documento. Este es un reporte de la doctora Carmen Vega, mi médica durante los últimos 15 años, confirmando que no muestro signos de deterioro cognitivo, demencia o cualquier condición que pudiera afectar mi capacidad de tomar decisiones. ¿Cuándo hiciste? Empezó Valeria. Ayer por la tarde, mientras pensaste que estaba tomando una siesta. También tuve una conversación interesante con el detective Ramírez de la División de Abuso de Adultos Mayores de la Fiscalía. El licenciado Herrera estaba empacando su portafolio. Señora Morales, creo que tal vez debería dejarlas manejar este asunto familiar en privado. Oh, pero licenciado Herrera, usted ya está involucrado. Verá, participar conscientemente en la explotación financiera de una persona mayor lo convierte en cómplice de un delito grave. El hombre se puso pálido. Me dijeron que este era un arreglo voluntario. ¿Por quién? ¿Habló conmigo directamente sobre mis deseos o tomó la palabra de Valeria de que yo quería firmar mis derechos de propiedad? La señora Valeria Morales contactó nuestra oficina y explicó que usted necesitaba asistencia con documentos legales debido a problemas cognitivos. Problemas cognitivos que ella documentó cómo exactamente. Valeria finalmente encontró su voz. Esperanza, estás exagerando esto completamente. Estábamos tratando de ayudarse a ustedes mismos. ¿Quieres decir? Me volví de nuevo al licenciado Herrera. Señor, tengo 65 años. Gozo de excelente salud. Y soy completamente competente para manejar mis propios asuntos. Nadie tiene el derecho de tomar decisiones legales por mí, sin mi consentimiento explícito, independientemente de lo que mi nuera le haya dicho sobre mis supuestas limitaciones. El notario se dirigía hacia la puerta. Creo que ha habido un malentendido. Necesitaré consultar con mi supervisor sobre cómo proceder. Haga eso, dije alegremente, y mientras lo hace, tal vez quiera revisar su seguro de responsabilidad civil. Me imagino que cubre errores. Pero el fraude es otra materia completamente. Después de que se fue, Valeria y yo nos sentamos en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña y desesperada. Esperanza, por favor, no entiendes la posición en la que estamos. Las deudas, los gastos, entiendo perfectamente, se metieron en más de lo que podían manejar. Y en lugar de enfrentar las consecuencias como adultos, decidieron resolver sus problemas robándole a la madre de tu esposo. No se suponía que fuera robo, se suponía que fuera redistribución. No necesitas todo ese dinero a tu edad. Y nosotros tenemos décadas por delante, niños que criar. Ahí está otra vez, mi edad como justificación para su avaricia. Valeria estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por su cara. ¿Qué quieres de nosotros, Esperanza? ¿Qué va a tomar para que simplemente dejes esto ir? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que había ayudado a plantar, la cerca que había ayudado a reparar, la vida que les había ayudado a construir. Quiero mis 180,000 pesos de regreso con intereses. Quiero que mi nombre sea removido de esta escritura, y quiero que ambos firmen un documento reconociendo que intentaron defraudarme. No podemos pagarte 180,000 pesos. No tenemos esa clase de dinero. Entonces van a tener que encontrar la manera. Vendan algunos de esos muebles nuevos que compraron con mis pagos de hipoteca. Cancelen sus vacaciones a Cancún. Consigan un segundo trabajo. ¿Y si nos rehusamos? Me volví para enfrentarla. Y dejé que viera exactamente cuánto acero había debajo de mi exterior de abuela agradable. Entonces presento cargos.
y dejamos que un jurado decida si su desesperación financiera justifica el abuso de adultos mayores. Esa noche Rodrigo finalmente llegó a casa. Lo escuché en la entrada. Escuché a Valeria corriendo a encontrarlo en la puerta. Escuché la conversación susurrante urgente que siguió. 20 minutos después, tocó la puerta del cuarto de huéspedes donde estaba empacando mis pertenencias. «Mamá, ¿podemos hablar?». Levanté la vista de doblar el suéter que había comprado con mi primer cheque de pensión. «Por supuesto, corazón. Entra». Se veía terrible, pálido, exhausto, como un hombre que acababa de descubrir que toda su vida estaba construida sobre arenas movedizas, que en cierta manera lo estaba. «Valeria me contó sobre hoy, sobre las acusaciones que estás haciendo». «No son acusaciones, Rodrigo, son hechos respaldados por documentación». Se sentó pesadamente en el borde de la cama. «Mamá, necesito que entiendas algo. Valeria y yo nunca tuvimos intención de lastimarte, pero me lastimaron. La pregunta es si lo hicieron a propósito o si simplemente no les importó lo suficiente como para pensar en las consecuencias. Eso no es justo. No es justo. Dejaste que tu esposa te convenciera de que me estaba volviendo incompetente sin molestarte en hablar con mi doctora. Planearon ponerme en residencia geriátrica sin visitar las instalaciones o preguntarme lo que yo quería. Ibas a despojarme de mis derechos de propiedad sin siquiera tener el valor de estar presente para la conversación». Rodrigo se encogió. «Lo del gimnasio. Tenía miedo. Mamá, no sabía cómo manejarlo. Entonces dejaste que Valeria lo manejara en su lugar. Dijo que se encargaría de todo, que me lo haría fácil. ¿Fácil para ti ser robada?». «No quiso decir que fuera robo». «Dios. Mamá, haces que suene como si fuéramos criminales». Dejé de empacar y miré a mi hijo. Realmente lo miré. A los 41 años. Todavía tenía la misma cara que había tenido a los 12, cuando había roto la ventana de la señora Herrera, con una pelota de béisbol, y trató de convencerme de que había sido un accidente. «¿Cómo lo llamarías, Rodrigo? Tomar el dinero de alguien bajo pretextos falsos. Intentar declararlos incompetentes para que puedas controlar sus bienes. Sistemáticamente minar su confianza e independencia. Estábamos tratando de protegerte». ¿De qué? De estar sola y vulnerable, de caerte y yacer ahí por horas sin que nadie te ayude, de ser aprovechada por gente que no te ama. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Las únicas personas que han tratado de aprovecharse de mí, Rodrigo, son tú y tu esposa. Se llevó las manos a la cara. No sé cómo se puso tan mal esto. Se puso mal porque dejaron de verme como una persona y empezaron a verme como un problema que resolver. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste lo que yo quería, Rodrigo? No lo que Valeria pensó que necesitaba, no lo que ustedes decidieron que era mejor para mí, sino lo que realmente quería para mi propia vida. Estuvo callado por mucho tiempo. Yo no me acuerdo. Yo tampoco. Y esa es la verdadera tragedia aquí. No es cierto. En algún punto del camino, mis sentimientos y preferencias se volvieron irrelevantes para las decisiones sobre mi vida. «Mamá, ¿qué quieres que hagamos? Valeria dice que quieres que paguemos el dinero del enganche, pero no podemos». Se fue. «Está atado en la casa». «Entonces vendan la casa». «No podemos vender la casa. Valeria está embarazada. Necesitamos el espacio, el vecindario. Necesitan muchas cosas, Rodrigo, pero ninguna de ellas es más importante que mi derecho a ser tratada con honestidad y respeto». Me miró con ojos desesperados. «Tiene que haber otra manera, algún compromiso con el que podamos trabajar». El compromiso se suponía que fuera el acuerdo de préstamo original. «Yo les doy dinero para ayudar con el enganche. Ustedes me lo pagan en 2 años». Pero Valeria decidió que eso no era suficientemente bueno. Lo quería todo. Mi dinero, mis derechos de propiedad y mi independencia. «Tiene miedo, mamá. Ambos la tenemos. El bebé, los gastos, la presión». Y pensaron que la solución era hacer que su miedo y presión fueran mi problema que resolver. Rodrigo estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por su cara como si tuviera 12 años otra vez. «Lo siento, mamá. Siento tanto. No sé cómo arreglar esto». Me senté a su lado en la cama y tomé su mano de la manera que había hecho 1000 veces cuando estaba creciendo, cuando el mundo parecía demasiado grande y aterrador. «Rodrigo, te amo más que a la vida misma. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Pero amor no significa dejar que la gente te lastime sin consecuencias. ¿Qué vas a hacer?». «Me voy a mudar mañana. Ya arreglé un departamento en renta al otro lado de la ciudad.
No tienes que hacerlo. Sí. Tengo que hacerlo. No puedo vivir con gente que me ve como una carga y una cuenta bancaria. ¿Y el dinero? Apreté su mano gentilmente. Tienes 30 días para llegar a un plan de pago. Si no puedes, dejemos que las cortes lo resuelvan. Asintió miserablemente. Entiendo. Espero que sí, corazón. Porque esto no se trata solo de dinero. Se trata de si vas a ser el tipo de hombre que defiende lo que está bien, incluso cuando es difícil. Después de que Rodrigo se fue, terminé de empacar mis pocas pertenencias. Mañana empezaría de nuevo a los 65 años. No era el retiro que había planeado, pero era mejor que la alternativa. Y Valeria todavía no sabía sobre la llamada telefónica que había hecho a su madre esa tarde. 3 semanas después, estaba instalada en mi nuevo departamento, un acogedor lugar de una recámara con vista al parque, y vecinos que recordaban lo que significaba cuidar el uno al otro. El edificio estaba lleno de adultos mayores activos que jugaban cartas, organizaban cenas comunitarias, y se trataban mutuamente con el respeto que Valeria había encontrado tan difícil de manejar. No había escuchado nada de Rodrigo o Valeria desde que me mudé. Ninguna llamada telefónica, ningún mensaje, ningún intento de negociar o disculparse. El silencio hablaba volúmenes sobre sus prioridades. Pero no estaba sola en mi nueva vida. Esperanza, querida, tienes una visita, me gritó la señora Chen desde el intercomunicador del lobby. No esperaba a nadie, pero cuando miré por la mirilla, vi a una mujer de aproximadamente mi edad, sosteniendo un plato cubierto con papel aluminio. Señora Morales, soy Patricia Silva, la madre de Valeria. Abrí la puerta, curiosa sobre lo que la madre de Valeria podría posiblemente querer conmigo. Patricia Silva era elegante de esa manera, que viene de décadas de buen linaje y atención cuidadosa a la apariencia, pero sus ojos estaban cansados, y había algo apologético en su postura. Por favor, entre, señora Silva. ¿Puedo ofrecerle un té? Sería encantador. Gracias. Nos sentamos en mi pequeña sala, la luz de la tarde filtrándose por ventanas, que daban a un jardín que ya estaba planeando ayudar a tender en la primavera. Señora Morales, le debo una disculpa. Por favor, llámeme Esperanza. ¿Y qué podría posiblemente necesitar disculpar? Por no haber criado mejor a mi hija. Dejé mi taza de té, sorprendida por su franqueza. Cuando me llamó hace 3 semanas, y me contó lo que Valeria había hecho, mi primer instinto fue defenderla. Ninguna madre quiere creer que su hijo es capaz de tal crueldad. Pero he conocido a Valeria por 32 años. Y si soy honesta, he visto este patrón antes. Patricia suspiró profundamente. Cuando Valeria estaba en la universidad, hubo un incidente con las tarjetas de crédito de su compañera de cuarto. Valeria dijo que era un malentendido, que había pedido prestado dinero con intención de pagarlo. Le creímos. Pagamos por un abogado. Lo hicimos desaparecer. Mi pecho se apretó. Hubo otros incidentes. Su primer matrimonio terminó cuando su esposo descubrió que había estado tomando dinero de la cuenta bancaria del padre anciano de él. Otra vez, Valeria dijo que era temporal, que estaba ayudando al viejo a manejar sus finanzas, pero los registros bancarios contaban una historia diferente. Me quedé viendo a Patricia, piezas de un rompecabezas más grande cayendo en su lugar. Rodrigo no sabe sobre esto, ¿verdad? Valeria me hizo prometer que nunca le diría a nadie. Dijo que había aprendido su lección, que era diferente ahora. Quería creerle, pero ahora no. Patricia alcanzó su bolsa y sacó un sobre grueso. Esto es 180,000 pesos. Esperanza. En efectivo. Me quedé viendo el sobre como si fuera una víbora. No puedo tomar su dinero, Patricia. Sí puede, y lo hará, porque mi hija le robó, y como su madre soy responsable de hacerlo bien. Así no es como funciona la responsabilidad. En mi familia sí. Mi esposo construyó un negocio exitoso creyendo que la integridad no es negociable. Fallé en enseñar esa lección a Valeria, pero no voy a agravar esa falla dejando que su víctima sufra por mis errores. Sentí lágrimas picar mis ojos. Esto es increíblemente generoso. Pero ¿qué pasa con Rodrigo? ¿Qué pasa con su casa? Rodrigo se las arreglará. Es un buen hombre que tomó malas decisiones, porque confió en la persona equivocada. La situación de la casa se resolverá sola una vez que Valeria se dé cuenta de que el dinero no viene de usted. ¿Qué quiere decir? La sonrisa de Patricia era triste, pero conocedora. Valeria se casó con Rodrigo porque pensó que venía de dinero. Su ropa bonita, sus regalos generosos, su voluntad de ayudar con el enganche. Asumió que era usted rica. Estoy cómoda, pero difícilmente rica. Exactamente.
Y una vez que Valeria se dé cuenta de que no hay herencia viniendo, que no es la gallina de los huevos de oro que pensó que era, se moverá a objetivos más fáciles. La manera casual en que Patricia dijo esto hizo que mi sangre se helara. ¿Cree que dejará a Rodrigo? Creo que Valeria sigue la oportunidad. Si Rodrigo no puede proporcionar el estilo de vida que quiere, encontrará a alguien que pueda. Pensé sobre el bebé que Valeria estaba cargando, sobre el corazón roto de Rodrigo cuando su matrimonio se desmoronara, sobre el nieto que tal vez nunca conocería. El bebé estará mejor sin una madre que vea a la gente como recursos para ser explotados. Créeme, Esperanza, algunas personas pueden cambiar, pero Valeria no es una de ellas. Después de que Patricia se fue, me senté con el sobre de dinero en mi mesa de la cocina, sintiéndome como si estuviera sosteniendo algo mucho más pesado que efectivo. Este dinero representaba el intento de Patricia de balancear las escalas que Valeria había inclinado hacia la crueldad y la avaricia, pero también representaba algo más, el conocimiento de que Rodrigo estaba casado con una mujer que había hecho una carrera de la explotación financiera, y eso hizo mi siguiente decisión mucho más fácil. Levanté el teléfono y marqué al detective Ramírez. Detective, soy Esperanza Morales. He reconsiderado su sugerencia sobre presentar cargos formales contra mi nuera. El toque en la puerta de Rodrigo llegó a las 7 de la mañana, un martes por la mañana, justo cuando Valeria se estaba preparando para su cita prenatal. Sé esto porque el detective Ramírez me llamó después para contarme cómo salió. Señora Valeria Silva de Morales está arrestada por abuso financiero de adulto mayor, fraude y coerción intentada. Tiene el derecho de permanecer callada. Aparentemente, las primeras palabras de Valeria fueron: esto es culpa de Esperanza. No es cierto, incluso enfrentando arresto, no podía tomar responsabilidad por sus propias decisiones. Rodrigo me llamó esa tarde, su voz hueca con shock y traición. Mamá, necesito entender lo que está pasando. Valeria dice que la arrestaste por despecho. Rodrigo, tu esposa trató de robar mis ahorros de toda la vida y declararme incompetente para que pudiera controlar mis bienes. El arresto no es despecho, es justicia. Pero está embarazada, mamá, está cargando a mi hijo. Lo sé, corazón, y siento que esto esté pasando ahora, pero Valeria tomó sus decisiones. El abuso de adultos mayores es un delito grave. El abogado dice que podría ir a prisión. Es posible. ¿Cómo puedes estar tan calmada sobre destruir nuestra familia? La acusación dolió, pero la había estado esperando. Rodrigo, yo no destruí tu familia. Valeria lo hizo cuando decidió cometer crímenes contra mí. Dice que nunca tuvo intención de lastimarte, que todo fue solo un malentendido sobre el acuerdo de préstamo. ¿Qué pasa con los correos planeando manejar la situación de Esperanza? ¿Qué pasa con la campaña sistemática para hacerme parecer incompetente? ¿Qué pasa con amenazar con decir que tenía un problema de drogas si no cooperaba? Silencio del otro lado de la línea. Rodrigo, tu esposa es una depredadora. Ha hecho esto antes a otra gente mayor. No soy su primera víctima. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesitas hacerte algunas preguntas difíciles sobre la mujer con la que te casaste, y si realmente la conociste alguna vez. Esa noche, Patricia Silva me llamó. Esperanza, quería agradecerle por presentar cargos. Sé que no fue fácil. Fue la cosa más difícil que he hecho jamás. Pero no podía dejar que le hiciera esto a la familia de alguien más. La policía me contactó hoy. Están investigando las relaciones pasadas de Valeria, otras víctimas potenciales. Parece que su caso ha abierto una investigación mucho más grande. Mi estómago se hundió. ¿Qué tan grande? El primer esposo de Valeria no fue el único. Hubo al menos 3 hombres ancianos con los que salió brevemente, todos los cuales experimentaron problemas financieros misteriosos durante sus relaciones con ella. Y hubo un incidente en la casa de retiro donde trabajó antes de conocer a Rodrigo. Me sentí enferma. Trabajó en una casa de retiro por 6 meses. Fue despedida por sospecha de robo de las cuentas de residentes, pero nunca se presentaron cargos debido a falta de evidencia. El alcance completo del comportamiento depredador de Valeria se estaba volviendo claro. No me había atacado porque era la madre de Rodrigo. Me había atacado porque era una mujer mayor vulnerable con recursos que quería controlar. Patricia, Rodrigo sabe sobre algo de esto. Se lo conté esta tarde. Está procesando. Mi hijo de 41 años estaba procesando el hecho de que se había casado con una mujer que se ganaba la vida explotando a gente mayor. ¿Cómo lo está manejando? Tan bien como esperarías. Está devastado, enojado, y culpando a todos excepto a Valeria. Pero la evidencia es abrumadora. Esperanza. Incluso Rodrigo no puede negarlo para siempre. Esa noche,
No pude dormir. Seguía pensando sobre el bebé que Valeria estaba cargando, sobre la vida inocente que nacería en este caos. Pensé sobre Rodrigo, cuyo mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Pensé sobre todas las otras víctimas que Valeria había dejado en su camino. Pero más que nada, pensé sobre la elección que había enfrentado 3 semanas atrás. Dejar que Valeria se saliera con sus crímenes o pelear y enfrentar las consecuencias. Había elegido pelear, y mientras esa elección tendría efectos dominó por años por venir, había sido la elección correcta. Porque a veces cuando estás lidiando con gente que ve la bondad como debilidad, la cosa más amorosa que puedes hacer es establecer límites con consecuencias adjuntas. Mi teléfono sonó a medianoche. El nombre de Rodrigo en la identificación de llamadas. Mamá. Estoy aquí, corazón. Lo siento. Su voz estaba rota, cruda con dolor y arrepentimiento. Siento tanto por todo, por no creerte, por no protegerte, por elegirla sobre ti. Rodrigo, no tienes que elegir entre nosotros, solo tienes que elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Creo que podría perder todo, mamá. La casa, mi matrimonio, mi familia, tal vez, pero todavía tendrás lo más importante. ¿Qué es eso? Tu integridad. Y la oportunidad de ser el tipo de hombre del que tu padre estaría orgulloso. Lloró entonces. Sollozos profundos que vinieron de algún lugar primitivo y roto, y lloré con él por la inocencia que ambos habíamos perdido, por la familia que pensamos que estábamos construyendo, por el nieto que crecería en la sombra de esta traición. Pero debajo del dolor había algo más, alivio, porque por primera vez en meses, mi hijo estaba viendo claramente, y eso significaba que todavía había esperanza para ambos. 6 meses después, estaba parada en el tribunal, viendo a Valeria declararse culpable de 3 cargos de abuso financiero de adulto mayor. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, sin la ropa de diseñador y el maquillaje profesional que habían sido parte de su disfraz. Rodrigo se sentó 2 filas detrás de mí con Patricia Silva. Había solicitado el divorcio 3 semanas después del arresto de Valeria, cuando el alcance completo de su historial criminal se volvió público. El bebé, una niñita, había nacido saludable a pesar del estrés de los problemas legales de su madre. Su señoría, dijo el abogado de Valeria, mi cliente lamenta profundamente sus acciones y pide la misericordia de la corte en consideración de sus circunstancias como madre primeriza. La jueza Martínez se veía poco impresionada. Señora Silva, usted atacó sistemáticamente a individuos ancianos vulnerables para explotación financiera. Sus acciones no fueron lapsos momentáneos en el juicio. Fueron parte de un patrón calculado de abuso que abarca varios años. Valeria empezó a llorar, las mismas lágrimas manipuladoras que había usado en Rodrigo y en mí por meses. Señora Silva, se ha declarado culpable de defraudar a la señora Esperanza Morales de 180,000 pesos, intentar coaccionarla para que firmara derechos de propiedad y hacer declaraciones falsas sobre su capacidad mental. La corte la sentencia a 18 meses en prisión estatal, seguido de 3 años de libertad condicional y restitución completa a la víctima. 18 meses, parecía tan poco tiempo para el daño que había causado, pero era más de lo que había esperado. Después de la sentencia, Rodrigo y yo caminamos afuera juntos hacia la luz del sol primaveral. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Cansada, admití, pero también libre. Sigo pensando en el bebé, en Emma creciendo sabiendo que su madre está en prisión. Emma, la habían nombrado Emma Esperanza Morales. El intento de Rodrigo de honrarme a pesar de todo lo que había pasado. Emma estará mejor conociendo la verdad que viviendo con mentiras, dije, y tendrá a ti y a Patricia, y tal vez incluso a mí si me lo permites. Rodrigo dejó de caminar y se volvió para enfrentarme. Mamá, necesito que sepas algo. Cuando Valeria estaba tratando de convencerme de que eras incompetente, había una parte de mí que quería creerle. La honestidad dolió, pero la aprecié. ¿Por qué? Porque habría sido más fácil que enfrentar la verdad sobre mi matrimonio, sobre mi juicio, sobre la persona que había elegido para construir una vida. Rodrigo, dejé que me hiciera verte como una carga en lugar de una bendición. Dejé que me convenciera de que amarte de alguna manera la traicionaba a ella. Elegí comodidad sobre valor, y casi me cuesta todo lo que realmente importa. Tomé su mano, la misma mano que había sostenido cuando estaba aprendiendo a cruzar la calle, cuando se graduó de la universidad, cuando me llamó para decirme que se iba a casar. Todos cometemos errores, corazón. La pregunta es ¿qué hacemos con las lecciones que nos enseñan?
Lo que aprendí es que mi madre es la mujer más fuerte, inteligente y resistente que he conocido jamás. Y siento que me haya tomado tanto tiempo recordar eso. 3 semanas después, Rodrigo trajo a Emma a visitarme a mi departamento. Era hermosa, cabello oscuro como su padre, la nariz elegante de Patricia, y ojos que parecían verlo todo. Es perfecta, susurré, sosteniendo a mi nieta por primera vez. Mamá, dijo Rodrigo en voz baja, he estado pensando sobre la casa. No puedo pagar los pagos de la hipoteca sin el ingreso de Valeria, y honestamente, no quiero vivir ahí más. Demasiados malos recuerdos. Levanté la vista de la cara del bebé. ¿Qué vas a hacer? Quiero venderla y darte la mitad de las ganancias. No es exactamente lo que te debo, pero es un comienzo. Rodrigo, no tienes que hacer eso. Sí, tengo que hacerlo. Mamá, me enseñaste que familia significa cuidarse mutuamente. Por un tiempo ahí, olvidé lo que eso significaba. 6 meses después de eso, Rodrigo y Emma se mudaron a una casa pequeña a 3 cuadras de mi departamento. Rodrigo tomó un segundo trabajo para llegar a fin de mes, pero también empezó a venir a cenar 2 veces por semana. Nos sentábamos en mi pequeño balcón mientras Emma jugaba en una manta, y hablábamos de todo excepto de Valeria. Patricia Silva se convirtió en una amiga inesperada, pasando regularmente para ayudar con Emma y compartir historias sobre la nieta que nunca había esperado tener tal relación. ¿Sabes?, dijo una tarde, mientras veíamos a Emma dar sus primeros pasos por mi sala. Creo que esta pequeña va a estar bien. Incluso con todo lo que ha pasado. Especialmente por todo lo que ha pasado. Crecerá sabiendo que las acciones tienen consecuencias. Que la integridad importa. Y que las mujeres de su familia no se echan para atrás ante los abusadores. Sonreí, pensando en la carta que había escrito para Emma. Una que no leería hasta que fuera lo suficientemente grande para entender. En ella le conté toda la historia sobre las decisiones de su madre, sobre la importancia de defenderte, sobre la diferencia entre amor y manipulación. Pero más que nada, le conté sobre el poder que viene de rehusarte a ser víctima de nadie, sin importar cuánto podrían tratar de convencerte, de que eres demasiado vieja, demasiado débil, o demasiado inconveniente para importar. Un año después, viendo a Emma dar sus primeros pasos en mi sala, me di cuenta de que Valeria me había dado en realidad el regalo más grande de todos. Me había recordado quién realmente era, una mujer que no se echa para atrás, que protege lo que importa, y que probó que tener 65 años no significa ser impotente. A veces la mejor venganza no es la justicia, es vivir bien. Pero la historia no terminó ahí. Una mañana, 3 meses después, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Señora Morales, soy la licenciada Carmen Ruiz del bufete legal Ruiz y Asociados. Represento a Valeria Silva en su apelación. Mi sangre se heló. ¿Apelación? Señora Morales, mi cliente mantiene su inocencia. Creemos que puede haber habido irregularidades en su caso original, y estamos preparando una moción para anular su condena. ¿Sobre qué base? Competencia mental, señora Morales. Tenemos evidencia de que usted puede no haber estado mentalmente capacitada para tomar las decisiones que llevaron a la condena de mi cliente. Cerré los ojos. Incluso desde la prisión, Valeria estaba tratando de manipular el sistema, tratando de usar mi edad contra mí una última vez. Licenciada Ruiz, tengo documentación médica completa que prueba mi competencia mental. Mi médica, la doctora Carmen Vega, puede testificar. Señora Morales, nuestra investigación sugiere que la doctora Vega puede haber sido influenciada por su relación de largo plazo con usted. Tenemos expertos independientes que están dispuestos a testificar que sus acciones muestran signos de deterioro cognitivo relacionado con la edad. La habitación empezó a girar. Valeria había encontrado una manera de voltear todo, de convertir mi edad y mi vulnerabilidad en armas contra mí otra vez. ¿Qué quieren? Queremos que retire sus cargos. Señora Morales, a cambio mi cliente está dispuesta a hacer restitución completa y aceptar libertad condicional en lugar de tiempo en prisión. Y si me rehúso, entonces procederemos con la apelación. Y debo advertirle, señora Morales, que el proceso será largo, costoso y muy público. Su competencia mental será examinada exhaustivamente en los medios. ¿Está preparada para esa clase de escrutinio? Después de que colgué, me senté en mi pequeña cocina sintiéndome como si el suelo se estuviera moviendo debajo de mí. Valeria había encontrado una manera de atacarme incluso desde la prisión, usando el mismo sistema de justicia que pensé que me había protegido. Pero había algo que no sabía. En el año desde su arresto,
No había estado sentada pasivamente esperando que las cosas se resolvieran. Había estado construyendo alianzas, documentando todo, y preparándome para exactamente este momento. Alcancé mi teléfono, y marqué un número que había memorizado meses atrás. Detective Ramírez, es Esperanza Morales. Necesito contarle sobre una llamada que acabo de recibir, y creo que es hora de que sepa sobre las otras víctimas que hemos encontrado. Porque resulta que cuando le das a una depredadora el tiempo y la oportunidad de seguir manipulando, eventualmente comete errores que la exponen completamente. Y yo había estado esperando pacientemente a que Valeria cometiera su error final. Detective Ramírez, durante el último año he estado en contacto con otras víctimas de Valeria, no solo las que ya conocían. He encontrado 5 más. El detective estuvo callado por un momento. Señora Morales, ¿qué está diciendo exactamente? Estoy diciendo que mientras Valeria ha estado en prisión, su abogada nueva ha estado contactando a sus víctimas anteriores, ofreciendo acuerdos silenciosos. Estoy diciendo que hay un patrón aquí, que va más allá de lo que originalmente investigaron. ¿Cómo sabe esto? Porque una de esas víctimas, el señor Eduardo Hernández de 73 años, me llamó la semana pasada. La licenciada Ruiz se acercó a él, tratando de conseguir que firmara una declaración diciendo que las acusaciones contra Valeria eran exageradas, que era solo una joven confundida tratando de ayudar. Podía escuchar al detective tomar notas. ¿El señor Hernández firmó? No, pero me contó algo interesante. La licenciada Ruiz sabía detalles sobre su caso que nunca fueron parte del registro público. Sabía sobre cuentas bancarias específicas, sobre medicamentos que tomaba, sobre su rutina diaria. Eso sugiere que Valeria ha estado manteniendo registros detallados de todas sus víctimas, y desde la prisión, ha estado orquestando intentos de desacreditar los testimonios en su contra. Lo que no le dije al detective Ramírez fue que había estado haciendo mi propia investigación. Durante los últimos meses, con la ayuda de Patricia Silva y algunas de las otras residentes de mi edificio, que resultaron tener habilidades sorprendentes con la tecnología, había estado construyendo un caso contra Valeria, que iba mucho más allá de lo que me había hecho a mí. Había encontrado al señor Hernández, a través de un grupo de apoyo para víctimas de fraude de adultos mayores. Su historia era sorprendentemente similar a la mía. Valeria había aparecido en su vida como una amiga de la familia preocupada. Había documentado sistemáticamente episodios menores de confusión, y gradualmente había ganado acceso a su información financiera, antes de desaparecer con 45,000 pesos. Pero el señor Hernández no era la única víctima adicional que había encontrado. Estaba la señora Rosa García, de 69 años, que había perdido 32,000 pesos, cuando Valeria se ofreció voluntariamente para ayudar a organizar las finanzas de su difunto esposo. Estaba el señor Manuel Rodríguez, de 71 años, que había sido convencido de firmar poderes notariales, después de que Valeria documentara cuidadosamente sus episodios de olvido durante un período de 3 meses. Cada caso seguía el mismo patrón: identificar víctimas vulnerables, establecer confianza, documentar evidencia de declive mental, y luego explotar esa supuesta vulnerabilidad para ganancia financiera. Detective, continué, hay algo más. La licenciada Ruiz no está trabajando sola. Tenemos evidencia de que Valeria ha estado dirigiendo esta operación desde la prisión, usando otros reclusos y visitantes para comunicarse con víctimas potenciales y testigos. Eso es una violación seria de las condiciones de su encarcelamiento. Sí, lo es. Y tengo grabaciones de 3 llamadas telefónicas, donde la licenciada Ruiz específicamente amenaza a víctimas ancianas con procedimientos de competencia mental humillantes si no cooperan. El silencio del detective era elocuente. ¿Cómo consiguió esas grabaciones, señora Morales? El señor Hernández es un ingeniero retirado. Cuando la licenciada Ruiz lo llamó la primera vez, algo le sonó mal, así que grabó todas las llamadas subsecuentes. Necesito escuchar esas grabaciones. Ya están en camino a su oficina por mensajería. También incluí declaraciones escritas de 5 víctimas adicionales, documentación financiera, y una cronología completa de las actividades de Valeria durante los últimos 8 años. Después de colgar con el detective, me senté en mi pequeña sala, sintiéndome simultáneamente exhausta y energizada. La batalla final estaba por venir, y finalmente tenía todas las armas que necesitaba. Mi teléfono sonó. Rodrigo, mamá, acabo de hablar con Patricia. Me contó sobre la apelación. ¿Por qué no me dijiste? No quería preocuparte, corazón. ¿Preocuparme? Mamá,
Estamos hablando de Valeria tratando de salir de la prisión alegando que eres incompetente. Por supuesto que estoy preocupado. Rodrigo, hay cosas que no sabes, cosas que he estado preparando durante meses. ¿Qué cosas? ¿Recuerdas cuando te dije que había llamado a la madre de Valeria el día después de que ustedes trataron de hacerme firmar esos papeles? No fue la única llamada que hice. También contacté a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, a la Asociación Nacional contra el Fraude, y a un grupo de apoyo para víctimas de explotación financiera. Podía escuchar a Rodrigo respirar del otro lado de la línea. Durante el último año, he estado documentando un patrón de comportamiento de Valeria, que va mucho más allá de lo que me hizo a mí. He encontrado 8 víctimas adicionales, Rodrigo, 8 personas mayores que fueron atacadas por tu ex esposa, usando exactamente los mismos métodos. Dios mío, y ahora desde la prisión, está tratando de intimidar a esas víctimas para que cambien sus testimonios. Está violando las condiciones de su encarcelamiento, cometiendo nuevos crímenes mientras trata de anular su condena original. ¿Qué va a pasar? Va a descubrir que subestimar a una mujer de 65 años fue el peor error de su vida. 2 días después, la licenciada Ruiz me llamó nuevamente. Señora Morales, espero que haya tenido tiempo de considerar nuestra propuesta. La he considerado muy cuidadosamente, licenciada. Y me pregunto si su cliente le contó sobre las otras 8 víctimas que he identificado. Silencio del otro lado de la línea. O sobre las grabaciones de sus llamadas amenazando a testigos ancianos. Señora Morales, no sé de qué está hablando. O sobre el hecho de que su comunicación con Valeria desde la prisión constituye una violación de las reglas federales sobre comunicaciones de reclusos. La respiración de la licenciada se volvió audible. Licenciada Ruiz, permítame ser muy clara. Su cliente no solo es una depredadora de adultos mayores, es una depredadora en serie, que ha estado operando durante al menos 8 años, y usted se ha convertido en cómplice de sus crímenes continuos. Usted no puede probar nada de eso. ¿En serio? Porque tengo grabaciones de usted amenazando específicamente al señor Eduardo Hernández, con procedimientos de competencia mental humillantes, si no cooperaba con la apelación de su cliente. También tengo documentación de transferencias de dinero no autorizadas, comunicaciones falsificadas, y evidencia de que Valeria ha estado dirigiendo esta operación desde su celda. El silencio se extendió por tanto tiempo que pensé que había colgado. ¿Qué quiere? Quiero que su cliente retire su apelación, admita culpabilidad por los nuevos cargos relacionados con intimidación de testigos, y acepte una sentencia extendida que refleje la verdadera extensión de sus crímenes. Eso es imposible. Entonces nos vemos en corte. Y licenciada Ruiz, debería saber que el Colegio de Abogados estará muy interesado en su participación en esta conspiración. Después de que colgué, llamé a Patricia Silva. Patricia, es hora. ¿Estás segura, Esperanza? Completamente. Valeria cometió su error final cuando pensó que podía manipular el sistema judicial, como había manipulado todo lo demás. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que llames a cada una de las víctimas que hemos identificado. Necesito que les digas que es hora de que todas contemos nuestras historias juntas, públicamente, y de una vez por todas. Una semana después, la historia apareció en primera plana del periódico local. Red de fraude de adultos mayores expuesta. Mujer joven operaba desde la prisión. El artículo detallaba no solo los crímenes originales de Valeria, sino su intento de manipular su apelación intimidando a víctimas y testigos. Pero más importante, incluía entrevistas con 9 víctimas diferentes, todas contando historias sorprendentemente similares de manipulación, gaslighting y explotación financiera. Lo que esta mujer hizo, le dije al reportero, no fue solo robar dinero, trató de robarnos nuestra dignidad, nuestra independencia y nuestra confianza en nuestro propio juicio. Pero descubrió que las mujeres de nuestra generación no somos tan fáciles de silenciar como pensó. Esa tarde, la licenciada Ruiz llamó una última vez. Mi cliente está dispuesta a retirar la apelación. Pensé que lo estaría. También está dispuesta a declararse culpable de los nuevos cargos de intimidación de testigos. Y acepta una sentencia extendida de 5 años adicionales. 5 años adicionales significaba que Valeria estaría en prisión hasta que Emma fuera lo suficientemente grande para entender quién era su madre realmente. Acepto, dije, pero había una última cosa que necesitaba hacer. Esa noche, escribí una carta, no a Valeria, sino a Emma, para que la leyera cuando fuera mayor. Querida Emma, para cuando leas esto,
serás lo suficientemente mayor para entender por qué tu abuela tuvo que tomar decisiones difíciles sobre tu madre. Quiero que sepas que ninguna de estas decisiones se tomó por venganza o por odio. Se tomaron por amor, por justicia, y por la creencia de que ninguna persona, sin importar su edad, merece ser tratada como menos que humana. Tu madre tomó decisiones que lastimaron a mucha gente, pero tú no eres responsable de esas decisiones, y no definen quién eres o quién puedes llegar a ser. Eres amada incondicionalmente por tu padre, por tu abuela Patricia, y por mí. Crecerás sabiendo que eres fuerte, que tienes valor, y que las mujeres de tu familia se defienden a sí mismas y defienden a los demás. Nunca dejes que nadie te convenza de que eres demasiado vieja, demasiado joven, demasiado débil, o demasiado inconveniente para importar. Tu voz tiene poder, úsala. Al día siguiente, mientras veía a Emma jugar en mi sala, le conté la historia a Patricia, sobre cómo había terminado todo. ¿Sabes lo que es más gracioso?, dije, viendo a mi nieta descubrir sus propios pies. ¿Qué? Valeria pensó que mi edad era mi debilidad. Resultó ser mi fortaleza más grande. Tuve 65 años de experiencia lidiando con manipuladores, 43 años de práctica, siendo más lista que mi hijo cuando trataba de salirse con la suya, y toda una vida aprendiendo que la paciencia y la preparación siempre vencen a la impulsividad y la arrogancia. Patricia sonrió. ¿Y ahora qué? Ahora vivimos nuestras vidas, cuidamos a Emma, disfrutamos cada día que tenemos, y si alguien más trata de aprovecharse de nosotras o de alguien que amamos, ¿sí? Les recordamos que las mujeres mayores no son víctimas esperando a que las salven, somos supervivientes que han aprendido exactamente cómo ganar. 2 años después, estoy sentada en mi pequeño balcón, viendo a Emma perseguir mariposas en el jardín comunitario que ayudé a crear en nuestro edificio. Tiene 3 años ahora, y cada día me sorprende con su inteligencia y su espíritu independiente. Cuando alguien le dice que no puede hacer algo porque es muy pequeña, pone sus manitas en las caderas y dice: sí puedo. Claramente ha heredado algo más que los ojos de su bisabuela Patricia. Rodrigo se ha convertido en el hombre que su padre habría querido que fuera. Trabaja 2 empleos, pero nunca se queja. Los miércoles por la noche viene a cenar conmigo, y los sábados por la mañana Emma y él se quedan mientras yo le enseño a hacer tortillas. Ella es una estudiante terrible, prefiere comer la masa cruda que formar las bolitas, pero sus risas llenan mi pequeña cocina de una manera que no sabía que extrañaba. Mamá, me dice Rodrigo una tarde mientras Emma duerme la siesta en el sofá. Nunca te he preguntado, ¿alguna vez te arrepientes de haber luchado tan duro? ¿De haber presionado los cargos? La pregunta me toma desprevenida. Durante los últimos 2 años, he pensado mucho en las decisiones que tomé, en las consecuencias que siguieron, en las vidas que cambiaron para siempre. ¿Te arrepientes tú?, le pregunto de vuelta. ¿Del divorcio? No. ¿De no haberte protegido desde el principio? Todos los días. Rodrigo, si no hubiera luchado, Valeria habría seguido lastimando gente. Habría encontrado a su siguiente víctima, y a la siguiente después de esa. A veces hacer lo correcto no es lo mismo que hacerlo fácil. Pero Emma va a crecer sin su madre. Emma va a crecer sabiendo que su familia no tolera a los depredadores, incluso cuando esos depredadores comparten nuestra sangre. Es una conversación que hemos tenido varias veces, y entiendo por qué Rodrigo lucha con esto. Él sigue siendo el niño de 12 años que quería que todos fueran felices, que evitaba el conflicto a toda costa. Pero la paternidad lo ha cambiado. Ahora entiende que proteger a alguien que amas a veces significa tomar decisiones que duelen. El mes pasado, Patricia y yo fuimos invitadas a hablar en una conferencia sobre prevención de fraude de adultos mayores. Era la primera vez que había hablado públicamente sobre toda la experiencia, y estaba nerviosa. La gente asume, les dije a los 200 asistentes, que porque soy mayor, debo ser una víctima fácil. Lo que no entienden es que tener 67 años significa que he tenido 67 años de experiencia lidiando con gente que trata de aprovecharse de otros. He criado un adolescente, he manejado jefes difíciles, he navegado el sistema de salud, he enterrado a un esposo, he aprendido a reconocer a los manipuladores desde muy lejos. Después de mi presentación, una mujer de aproximadamente mi edad se me acercó. Mi nuera está tratando de convencer a mi hijo de que necesito cuidado en casa, me dijo. Dice que soy demasiado olvidadiza para vivir sola, pero sé que solo quiere acceso a mi cuenta bancaria. Le di mi número telefónico
y el contacto del detective Ramírez. 3 semanas después, me llamó para decirme que habían descubierto que su nuera tenía deudas de juego y estaba desesperada por dinero. Gracias a la documentación que había aprendido a recopilar después de escuchar mi historia, pudo protegerse antes de que fuera demasiado tarde. Esa es la cosa sobre compartir tu historia. Nunca sabes a quién vas a ayudar. La semana pasada, recibí una carta inesperada. Era de Valeria. Esperanza decía: he tenido mucho tiempo para pensar en prisión. Sé que probablemente no me creas, pero quiero que sepas que lo siento, no por haber sido atrapada, sino por lo que hice. Mis abogados me dijeron durante años que justificara mis acciones, que encontrara maneras de culpar a otros, pero la verdad es que tomé decisiones que lastimaron a gente inocente, y esas decisiones fueron mías. La carta continuaba por 2 páginas, detallando su infancia, su primer matrimonio, las presiones financieras que la llevaron por el camino equivocado. Terminaba con: no te pido perdón, sé que no lo merezco, pero quiero que sepas que Emma tendrá una madre diferente cuando salga de aquí, si tú y Rodrigo me lo permiten. Leí esa carta 3 veces antes de decidir qué hacer con ella. Finalmente, la puse en el mismo cajón donde guardo la carta que escribí para Emma sobre toda esta experiencia. Algún día, cuando Emma sea mayor, puede leer ambas y decidir por sí misma qué significan. ¿Le respondiste?, me pregunta Patricia cuando le cuento sobre la carta durante nuestra caminata matutina alrededor del parque. No todavía, no estoy segura de qué decir. ¿La crees? Creo que las personas pueden cambiar. También creo que 5 años en prisión te da mucho tiempo para practicar sonar arrepentida. Sabia respuesta. La sabiduría viene con la edad, le digo, y ambas nos reímos. Es cierto, aunque he aprendido que puedes perdonar a alguien sin confiar en ellos. Puedes esperar lo mejor, pero prepararte para lo peor. Puedes amar a tu familia mientras te proteges de su mal juicio. Esta mañana, mientras Emma y yo alimentábamos a los patos en el parque, me preguntó sobre su mamá por primera vez. Abuela Espe, ¿dónde está mi mamá? Había estado preparándome para esta pregunta durante meses. Tu mamá está en un lugar donde la gente va cuando toma malas decisiones, mi amor. Está aprendiendo a tomar mejores decisiones. Como cuando voy al rincón de pensar en el kinder, algo así. Pero para adultos, y por más tiempo. Va a volver. Algún día. Sí, y va a ser mejor. Esa era la pregunta de $1.000.000. ¿No es cierto? No sé, Emma, pero tú vas a estar bien sin importar qué pase, porque tienes a tu papá, y a tu abuela Patricia, y a mí, y nosotros te amamos más que todo en el mundo. Se conformó con esa respuesta por ahora, pero sé que habrá más preguntas conforme crezca. Preguntas más difíciles que requerirán respuestas más complejas. La verdad es que no sé qué va a pasar cuando Valeria salga de prisión. No sé si realmente ha cambiado, o si simplemente se ha vuelto mejor en fingir. No sé si tratará de reconstruir una relación con Emma, o si desaparecerá para encontrar nuevas víctimas. Lo que sí sé es que ya no soy la misma mujer que era hace 3 años. La mujer que se mudó al cuarto de huéspedes de su hijo, porque le dijeron que su apartamento no era seguro. La mujer que casi firmó su independencia y sus bienes, porque no quería causar problemas. Esa mujer pensaba que mantenerse callada era lo mismo que mantener la paz. Pensaba que evitar el conflicto era lo mismo que proteger a su familia. Pensaba que su edad la hacía vulnerable en lugar de sabia. Esta mujer sabe que el silencio frente a la injusticia no es paz, es complicidad. Sabe que a veces proteger a tu familia significa enfrentarte a miembros de tu familia. Sabe que la edad no es una debilidad, es una fortaleza ganada a través de décadas de experiencia. Anoche, mientras ponía a Emma en la cama, me pidió que le contara un cuento. Cuéntame sobre la princesa valiente, dijo, refiriéndose a una historia que había inventado sobre una reina mayor que protege su reino de los dragones. Había una vez, comencé, una reina que todos pensaban que era demasiado vieja para luchar. Pero cuando un dragón vino a su reino tratando de robarse el tesoro y asustar a su pueblo, la reina no se escondió. ¿Qué hizo?, preguntó Emma, aunque ya conocía la historia de memoria. Usó algo que los dragones nunca esperan que las reinas mayores tengan. ¿Qué? Su cerebro. Había vivido lo suficiente para saber que los dragones son fuertes, pero no son inteligentes. Así que hizo un plan. ¿Y funcionó? Funcionó. Pero lo más importante no fue que venció al dragón. Lo más importante fue que le enseñó a todo su reino que las reinas mayores no necesitan ser rescatadas, necesitan ser respetadas. Emma se durmió sonriendo,
y yo me quedé sentada a su lado por unos minutos más, viendo su carita en la luz tenue de su lámpara de noche. Mañana cumple 4 años. Rodrigo está planeando una pequeña fiesta en el parque con algunos de sus amigos del kinder. Patricia está haciendo su famoso pastel de chocolate. Yo estoy a cargo de los globos y los juegos. Es una vida simple, tranquila. No es la vida que había imaginado cuando tenía 65 años, pero es una vida que construí por mis propias decisiones, rodeada de gente que me respeta, me valora, y me trata como la persona competente y capaz que soy. Y si alguien más trata de cambiar eso, si alguien más piensa que pueden manipular o explotar a esta vieja maestra, porque asumen que soy una víctima fácil, van a descubrir lo mismo que Valeria descubrió, que subestimar a una mujer de 67 años no es un error, es una lección que nunca van a olvidar. Esta mañana, mientras Emma perseguía mariposas y el sol calentaba mi cara, pensé en todas las otras mujeres mayores que están luchando batallas similares en este momento, las que están siendo presionadas para firmar papeles que no entienden, las que están siendo convencidas de que son demasiado olvidadizas, demasiado débiles, demasiado inconvenientes para confiar en su propio juicio. A ellas les digo, confíen en sus instintos, documenten todo, busquen ayuda cuando la necesiten, y recuerden que han sobrevivido décadas de desafíos para llegar donde están. Eso no es debilidad, eso es poder. A los 67 años, finalmente entiendo algo que me tomó toda una vida aprender. La mejor venganza no es la justicia, aunque la justicia es importante. La mejor venganza es vivir bien, rodeada de gente que te ama, en términos que tú mismo defines. Y eso, querida Emma, es la lección más importante que puedo dejarte. Nunca dejes que nadie más escriba la historia de tu vida, porque al final del día, tú eres la autora de tu propia historia. Y las mejores historias siempre incluyen el momento cuando la protagonista decide dejar de ser víctima y empieza a ser la heroína. Esta historia está dedicada a todas las personas mayores que se niegan a ser silenciadas, minimizadas o tratadas como menos que lo que son seres humanos dignos de respeto, autonomía y amor incondicional. Su resistencia importa, sus voces importan, ustedes importan.